Vamos a dar lectura al capítulo 8 de Segunda de Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de bondad. ¿Y por qué? Porque entendieron, ¿cierto?, el perdón, entendieron este amor de Dios para con ellos, por lo tanto su corazón se ensanchó en esta bondad recibida de Dios para también ayudar a sus hermanos que necesitaban. Siendo pobres, ayudaron con un corazón alegre, pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Reciban esta ayuda que nosotros estamos entregando para que así llegue a estos hermanos de Jerusalén. Con ruego, porque ellos no están haciendo algo para la foto, no están haciendo algo para el aplauso. A pesar de su pobreza, entendiendo el amor, entendiendo el perdón y entendiendo que en el amor al prójimo se cumple toda la ley y que el amor no hace mal al prójimo, por el contrario, ellos se esforzaron sobremanera y mostraron por esta ofrenda el fruto de su fe. Verso 5. Y no como lo esperábamos, mas aún asimismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Claro, ellos fueron movidos por el Espíritu de Dios. Y esta acción de amor es un olor grato también para Dios. Eso es lo que le agrada al Padre, que nosotros andemos en su sentir, en el sentir de su Hijo, en el sentir de Cristo. Y Pablo en su actuar, actuó también con mucho amor con las iglesias en las cuales él participó para que éstas estuviesen firmes hasta la venida del Cristo. Verso 6. De manera que exhortamos a Tito que como comenzó antes, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Por tanto, como en todo abundáis en fe y en palabra y en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia. Así como todos hermanos de Macedonia, siendo pobres, más ricos en fe, hacen esta ofrenda de amor para con ellos, ustedes también. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por la eficacia de otros, la sinceridad también de la caridad vuestra. Aquí está Pablo probando los corazones de ellos. Recuerden que ellos venían con muchas cosas en su cabeza, muchas cosas las querían hacer a la vista, para recibir el aplauso del otro, el reconocimiento del otro. Había un desorden. Y Pablo está ordenando a esta iglesia. Aquí en la segunda carta, esta iglesia ya está más ordenada que al principio en la primera carta. Pero aquí los exhorta a que ese mismo amor de esta otra iglesia esté también en ellos para con los hermanos de Jerusalén. Verso 9. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo se hizo nada, como dice el apóstol Pablo. Se anonadó a sí mismo en favor nuestro, siendo el Dios creador, la persona por la cual con su poder sustenta todo lo que vemos, se hizo nada, para darnos esta gracia y la riqueza de la fe. Miren, hermano, nótense cómo Pablo exhorta a esta iglesia, tomando el ejemplo de la iglesia de Macedonia y ahora mostrándole a Cristo que siendo rico se hizo pobre por causa nuestra. Y eso es lo que entendían los hermanos de Macedonia, por eso que actuaron así. Ellos tenían el sentir de Cristo. Ellos no vieron su propio bien, sino que vieron la necesidad en los hermanos en Jerusalén y entregaron esta ofrenda. Entonces, Pablo les pone a estos hermanos también acá el ejemplo de Cristo, para que vosotros, dice, con su pobreza fueseis enriquecidos. Y fuimos más que enriquecidos, por hermano. Verso 10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, mas aún a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hecho, para que como estuvieseis pronto a querer,
así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Pablo aquí está apretando a los hermanos para que su actuar sea conforme a la gracia de Dios, movidos por el amor, y ejecuten aquello que pensaron hacer, pero que lo hagan con amor. No como aquellos que dieron esa ofrenda ante la anciana y se mostraban ahí dando, pero el Señor vio el corazón de la anciana, que no era el mismo que tenían los otros. La anciana dio confiando en que Dios la iba a sostener, porque ella dio todo lo que tenía. Y estos hermanos que eran pobres dieron todo lo que tenían. En cambio hay otros que dan de lo que les sobra. No se preocupan de mañana porque van a tener su pan. Pero lo que aquí estamos viendo es actuar en conformidad al sentir de Cristo, que esto va más allá, porque nos lleva a confiar en que Dios nos sostendrá. Dios nos dará lo que necesitamos el día de mañana. Eso pensó la anciana y fue retribuida por la palabra del Cristo. No solo de pan el hombre vivirá, pero muchos piensan y ponen el pan por delante de la palabra de Dios. Pero no dice la Escritura que no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Verso 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hecho para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis a cumplir conforme a lo que tenéis. Porque si primero hay la voluntad pronta, será acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros desahogo y para vosotros apretura, sino para que en este tiempo, con igualdad, vuestra abundancia supla la falta de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra falta, porque haya igualdad. Ellos necesitan, tú tienes. Haz este gesto de amor para que ellos tomen lo que necesitan. Y en ese actuar, que es el fruto de la fe, tú también vas a ser bendecido. El amor no hace mal al prójimo. Como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más. Y el que poco, no tuvo menos. Empero, gracias a Dios que dio la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito. Pues a la verdad recibió la exhortación, mas estando también muy solícito de su voluntad, partió para vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio es por todas las iglesias. Y no solo esto, mas también fue ordenado por la iglesia el compañero de nuestra peregrinación para llevar esta gracia, que es administrada de nosotros para gloria del mismo Señor y para demostrar vuestro pronto ánimo, evitando que nadie nos vitupere en esta abundancia que ministramos, procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, mas aún delante de los hombres, que no hayan juicios malintencionados, sino que todo honestamente y decentemente y en orden, como para el Señor. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, el cual muchas veces hemos experimentado deleites, mas ahora mucho más, con la mucha confianza que tiene en vosotros. Ora en orden a Tito, es mi compañero y coadjuntor para con vosotros. Acerca de nuestros hermanos, los mensajeros son de las iglesias y la gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos a la faz de las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestra gloria acerca de vosotros. Entonces, el apóstol Pablo exhortando a los hermanos que actúen, que hagan esta ofrenda de amor. Y a Tito lo tiene ahí como colaborador, como ministro también de esta verdad, su ayudante también en todo este trabajo junto con otros, porque no solamente Tito, hay muchos más que también participaron. Vemos acá cómo el Señor mueve los corazones para hacer cosas que naturalmente no las haríamos, a no ser que seamos movidos por el Espíritu de Dios. Cuando entendemos esta verdad del Evangelio, vemos en nosotros mismos este milagro de hacer cosas que no haríamos. Pero sin embargo, el hecho de creer provoca que actuemos contra natura y ayudemos a los otros, al que necesita en la palabra, un alimento o en dinero, pero una ayuda para el otro. Y no una ayuda como la que menciona Santiago, no una preocupación
Y esa preocupación y ese actuar es el resultado de la fe. Cristo se preocupó de nosotros de todo. Éramos extranjeros y advenedizos y pasamos a tener una herencia. Éramos enemigos y pasamos a ser amigos. Éramos huérfanos y pasamos a tener un padre. Éramos pobres por causa de nuestra maldad y pasamos a ser ricos por causa de la justicia de Cristo. Y así, vaya enumerando. Él se hizo pobre por nosotros para que nosotros fuésemos ricos en Él. Eso es lo que el apóstol está exhortando a estos hermanos para que entiendan que lo que tienen que hacer lo deben hacer por amor, no para una foto, no para recibir el aplauso del que lo está viendo, sino que su actuar sea por amor para que a Dios sea grato y agradable ese acto, porque el que tenemos que nosotros agradar es a Dios, no a los que están al lado nuestro. Dios es el que pesa en nuestros corazones. Y así como bendijo a esa iglesia pequeñita, esa iglesia de Macedonia, iglesia pobre, es como también bendice a todos aquellos que actúan en conformidad a ese sentir, al sentir de Cristo. Bueno, dejo hasta aquí mi comentario y mi lectura para que entremos, hermanos, a aportar con sus comentarios. Voy a comenzar con nuestro hermano John Toledo. Sí, el contexto de este capítulo es una hambruna extrema que encontramos en Hechos 11, 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y bueno, Pablo vio a Tito también, que sale acá mencionado en este capítulo 8. Entonces ese es el contexto de esta ofrenda a los santos de Jerusalén. Si no me equivoco, esta hambruna duró como 2 años y fue extrema. Y como tú dices, Pedro, hay cosas que los cristianos hacen que son incomprensibles para los incrédulos. Y aquí hay un ejemplo. Cómo una persona que está siendo perseguido en angustia, en tribulación, y esta tribulación y persecución lo hace caer en una profunda pobreza, quiere participar de una ofrenda, no quiere que lo dejen fuera, porque ellos dicen ahí que pedían con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, los apóstoles pueden haber dicho, saben, hermanos de Macedonia, ustedes son tan pobres que no les vamos a exigir nada, están exentos de dar algo. Pero los hermanos dijeron, no, con ruego, por favor, no nos dejen fuera de este privilegio. Tal como hablaba el otro día acerca de la libación, de libarse por los demás, de derramarse. Aquí está lo mismo, el mismo sentir de Cristo, de entregarse por los demás. Tal vez fue poco la ofrenda, mucho poco, no sé, pero no importa. Ellos quisieron participar, a pesar de no tener nada, y con agrado, igual que la ofrenda de la vida. ¿Quién dio más? El mismo ejemplo. Dio de lo que no tenía, y esa ofrenda fue a Dios agradable, una libación, olor aromático a Dios. Para ellos fue un privilegio. Y dice ahí, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Aquí vemos a Tito siempre servicial, muy expedito en su trabajo. Y sobre todo aquí Pablo habla de transparencia, transparentar esa ofrenda, que no quedarse con nada, con un vuelto, como hizo Ananías y Zafira, que se quedaron con una parte. Miren, los hermanos me dieron esta cantidad, pero se guardaron un poco. No, ellos querían ser 100% transparentes, para que no hubiera motivo de hablar. Yo leí un relato tiempo atrás de una mujer rica, no sé si venía de Etiopía o de otro país, que estaba justamente en Jerusalén en esos días y traía un cargamento de higos secos y los regaló a la gente de Jerusalén. Muy bonito este texto, una demostración de amor desde la pobreza misma, desde la nada, desde la persecución. Y esto provocó gozo. ¿Quién puede tener gozo siendo extremadamente pobre y más encima perseguido? Solo la fe en Jesucristo y el ejemplo que nos dio y la actuación del Espíritu Santo moviendo los corazones. Eso, Pedro Muñoz. Sí, mira, con respecto a si es poco o es mucho, eso no tiene relevancia. Lo importante es si lo haces con amor. Pueden haber sido 2 monedas como la viuda, y eso, si es por amor,
tiene mucho más valor. Por eso que debemos buscar siempre el ser olor suave a Dios en nuestro actuar, ser sinceros. Muchas veces ocurre que las personas tienden a pensar que porque más dan, van a tener mejor bendición. Y si por A, B o C se sabe que el otro dio menos, a veces ocurre canalmente en las conversaciones, pero miren, aquí cuando dice en el verso 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos, por el tema del maná. ¿Cuál fue la orden que dio Dios a Moisés para que le diera al pueblo? Vayan y recojan para el día. No recojan más, porque se va a pudrir lo que usted necesita. Entonces dice Pablo acá recordando eso, el que recogió mucho no tuvo más, porque por más que recogió, lo que sobró de lo que no comió, eso se pudrió, ¿cierto? Porque la orden era, tome lo que necesita. Y el que tomó menos que ese, sino que tomó lo justo, no tuvo necesidad. Y claro, en el capítulo 9, Pablo explica, ¿cierto?, que esto no debe ser ni por necesidad ni con tristeza. Si yo voy a dar mi aporte y miro lo que estoy dando, no puede haber tristeza en mi corazón, entonces no lo hago mejor. Como bien tú te acordaste de Ananí y Zafira, ellos quisieron engañar a Dios. Ellos estaban viendo a Pedro y a los otros hermanos, pero no entendían que Dios es el que estaba presente. Dios conocía los corazones. No estaban engañando a Pedro. Ellos recibieron 100 y dieron 50. Digamos que fue esta la totalidad. Y Pedro lo reprende. Y cayeron muertos. Uno primero, el otro después. Satanás entró en el corazón de ellos. Entonces, ni por necesidad ni con tristeza, sino con amor. Ese es el sentir de Cristo. ¿Oscar tiene algún comentario? Sí, si no se hace por amor y en secreto también, porque estamos viendo hoy día la Teletón, cómo aporta la gente, pero anuncian con tambores y platillos, lo que donan, dice la escritura que cuando uno haga limosna no sepa a la izquierda lo que hace la derecha. La verdad, hermano, cuando uno da, lo da con alegría porque uno tiene una convicción de que uno es rico, hermano, de que uno tiene la vida eterna, de regalo, de gracia. Con esa certeza se puede dar alegremente, hermano, porque uno sabe que uno está ayudando a alguien porque el Señor es el que está preocupado de ello. El Señor no baja a él y les trae un aporte económico a las personas, sino mueve por medio de Cristo, de la certeza del Evangelio. Él ayuda a las personas moviendo a estos hijos suyos que Él engendró por la predicación del Evangelio. Entonces, uno da con alegría, sabiendo que tiene algo mucho mejor en los cielos. Uno sabe que está agradando a Dios en lo que hace también, y el mismo Dios es el que le da a uno, el que además nos dice que es más bienaventurado dar que recibir, y uno tiene claro eso. Uno lo cree de verdad, pues, hermano, porque nunca nos ha faltado a nosotros. No tenemos en abundancia, porque tampoco necesitamos esa abundancia si uno tiene que tener aquí para el día a día. Uno llega desnudo acá y desnudo se va. Uno vive con esa certeza y por causa de Cristo, hermano, uno da sin temor, da sin pena y da con alegría. Es como cuando una mujer le pidió al Señor que cuando estuvieran en su gloria, uno de sus hijos estuviera a su derecha y el otro estuviese a su izquierda. El Señor le dijo, eso no es a mí dárselos, sino lo importante es que están en la gloria. Tenemos una promesa verdadera, hermano, de que estaremos en la gloria de Dios para siempre con Él. Lo mismo que el Señor le respondió cuando le pedía sanidad para su vista, le decía al Señor, bástate de mi gracia, tú tienes vida eterna. Y esa certeza de que nosotros tenemos vida eterna sobrepasa toda la esperanza que pueda tener en este mundo un millonario, no sé, las personas ricas, por ejemplo. Uno tiene algo sobremanera valioso, hermano, como herencia. Por lo tanto, no se preocupa tanto cuando tiene que dar, cuando es necesario ayudar, porque sabe que el Señor le provee, pues, hermano. Siempre nos va a proveer. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás, hermanos, es añadido. El que nos ha sustentado siempre ha sido Dios, porque nos dio vida eterna, pues, hermano. Nos dio lo más importante y jamás nos va a dejar desamparados tampoco. Eso quería, hermano, comentar. Gracias. Bien, gracias, hermano Oscar. Federico, ¿tienes algún comentario? Sí, hermano, gracias. Es un tema muy importante, muy fundamental para un cristiano, porque una de las cosas que estamos viendo es el asunto del dinero. Y este es un tema escabroso, delicado en algunos aspectos, porque nos toca lo interno, nos toca dónde está puesta nuestra fe, dónde están esos ídolos que en veces uno guarda.
y el dinero es uno de ellos. Y aquí creo yo que es uno del mensaje que se está dando. Ustedes estaban hablando de Ananías y todo eso, ¿verdad? De cómo ellos llegaron en ciertas congregaciones a compartir lo que tenían y sus bienes materiales, gozosos de compartir lo poco que tenían. Nosotros sabemos que estos libros fueron escritos para esas iglesias, pero están escritos para nosotros, para buscar la voluntad de Dios, para entender a dónde estaba nuestro corazón y dónde debemos de poner nuestra confianza. Porque el asunto del dinero y lo que el dinero genera en nosotros, cuando uno tiene una cantidad de dinero, da esa sensación de seguridad, ¿verdad? De protección, da esa sensación de poder, ¿verdad? Es terrible. Entonces son sentimientos, son situaciones que uno debe realmente meditar en ellas. ¿A dónde está nuestro corazón? Cómo un hijo de Dios tiene que pensar sobre cómo va a manejar su dinero, cómo va a distribuir su dinero, cómo va uno a responder si su vecino tiene hambre, si dice ahí la palabra, vamos a ser honestos ante Dios y ante los hombres. Como les decía la vez pasada, ¿verdad? Es terrible que digan, oh, el estafador del pueblo allá, Federico, y dice también que es cristiano, ¿verdad? Qué terrible, ¿no? Qué terrible que uno lo conozca así, ¿verdad? No, un hijo de Dios tiene que ser reconocido por su vida, por su ejemplo. Que digan, este hombre es diferente, pues que la gente diga, no, yo puedo llegar donde este hombre y no me va a estafar. Y si tengo hambre, pues quizás me va a dar un pedazo de pan, porque se ve que es un hombre doblegado ante Dios. Entonces, un hijo de Dios tiene que reflexionar sobre esas cuestiones materiales, el salario, ¿verdad? Lo que dice la palabra, el trabajador tiene derecho a su salario. ¿Cómo le pago yo cuando empleo a alguien? ¿Cómo uno maneja esa situación del dinero, ¿verdad? Y lógicamente para la iglesia, para necesidades de hermanos, ya sabemos las cosas aborrecibles que hacen cierta gente que se dice amar cristiana. Ya sabemos muy bien la cuestión esa del evangelio, prosperidad y toda esa basura que hablan relacionada al asunto del dinero, ¿verdad? Terrible, es algo impensable. Estos señores no tienen temor de Dios, ¿verdad? No saben con quién se están metiendo, con el Altísimo, así como la Ananías, bien infantiles en sus reflexiones, ciegos, es incomprensible, pero así es, ¿verdad? El dinero, la plata es de Él, y Él por su misericordia me ha dado alguno de eso, y me hace que yo sea partícipe, pero al final de cuentas, Él es el dueño. No me voy a llevar nada, así como hacía el Job, ¿verdad? Vine desnudo, así me voy a ir, ¿verdad? Sin nada. Y qué bien, porque no necesito nada. Lo que necesito es simplemente a mi Padre. Con eso tengo todo. Qué bonito tema, hermano. Gracias, hermano. Bien, gracias, Federico. Aquí también Juan nos dice algo interesante en el capítulo 4 de Primera de Juan, el verso 11. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los hermanos de Corintios, así como esta pequeña iglesia de Macedonia dio de lo que no tenía, o como esta viuda que dio de lo que no tenía, y Cristo la puso por sobre los demás que dieron mucho, pero ella dio con fe, fue movida por el amor, entendió el amor y el perdón de Dios. En eso se muestra el amor, pues, hermano. En este caso, con hermanos también que están pasando necesidad, qué importante es comprender y destacar el sentir de Cristo, ayudar al otro movido por el amor, y que es el fruto de la fe. Esa fe que uno dice tener, el fruto final va a ser esta ayuda al que necesita. José, ¿tiene algún comentario? Bueno, maravilloso tema, hermano, que nos lleva a reflexionar a nosotros también como cristianos. Me llama la atención mucho el capítulo completo, maravilloso. Si cualquiera que quisiera hablar de igualdad, aquí realmente el Señor habla de una igualdad. Pero en el versículo 8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Yo me acuerdo mucho de las palabras de mi papá cuando estábamos chicos y siempre nos conversaba él, en nuestra juventud, decía, es muy fácil, hijo, dice, ser cristiano y uno se mete la mano al bolsillo y se siente un turrito de billetes o monedas y se siente tranquilo porque se siente con plata.
Y eso, como bien decía el hermano, como que le diera una tranquilidad en eso. Pero sin embargo, me recuerdo de la viuda, hermano, que alimenta al profeta y no tenía nada, por hermano, nada. Sin embargo, le dio confiando en las palabras del profeta de que nunca más le iba a faltar. Entonces, lo que trata de enseñarnos nuestro Señor Jesús a través de toda su palabra, inclusive cuando el joven rico se le acerca y dice qué tengo que hacer para tener la vida eterna, y le dice, bueno, todo esto he hecho, dice todo lo había hecho, hermano, pero algo le faltaba. Dice, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Entonces, nosotros, hermanos, como iglesia, yo sé que existimos muchas personas que tenemos diferentes situaciones, pero ahí es donde es probado también nuestro corazón, en ver a nuestro hermano, el que está al lado, el que está en necesidad, el que está en dificultad, para que también se mueva nuestro corazón en algún momento y interiorizarnos de lo que está pasando con nuestros hermanos, saber qué es lo que está padeciendo alguno de ellos, para que nuestro corazón se ensanche, por hermano. Porque, como decía nuestro hermano Oscar, si se da con un corazón agradecido, que tu izquierda no ceda lo que da tu derecha, entendiendo de que el Señor es el que nos sostiene, hermano, a pesar de las dificultades que puedan existir. Cuando uno da con un corazón alegre, entendiendo de que el Señor, si en ese momento estamos entregando inclusive todo, así como lo hizo estos hermanos que inclusive desde sus miserias dieron lo mejor que tenían y no quisieron que los dejaran a un lado, porque ellos también querían participar dando de lo mejor que tenían. Lo que movía a estos hermanos era entender que ellos, el Señor nunca los iba a desamparar, de que a pesar de eso el Señor siempre nos iba a sostener, que es el pensamiento que tenemos nosotros en este minuto como iglesia, entendiendo de que Él es el que nos sostiene. Si el Señor, como dice bien hermano, nos dio lo más maravilloso que tenía, que era su Hijo, la vida eterna, ¿cómo no nos va a dar lo demás también, por hermano? Entonces, aquí cuando dice el texto en el versículo 8, para que sea puesta a prueba, dice, vuestros corazones, es entendiendo eso, de que el Señor sabe que el amor al dinero, el amor a todas esas cosas es la raíz de todos los males. Y si nosotros no estamos apercibidos, hermanos, en nuestros corazones, de que lo que nos da el Señor no es para nosotros, es para compartir también de lo que el Señor nos da. Entonces, ahí más adelante viene enseñando de que no es para escasez. Si yo le doy a otro para que el otro tenga más y yo tenga menos, no, para que en lo posible todos tengamos lo que necesitamos para subsistir, hermano, nada más. Encuentro maravilloso, hermano, este capítulo y cómo lo presenta el apóstol para edificación de su iglesia, hermano. Eso, hermano. Bien, gracias, José. Mira, ¿y cómo podemos esto dejarlo en forma más didáctica? ¿Cómo se ve el corazón del que cree y el corazón del que no cree? Y aquí tomando el ejemplo del pueblo judío que vio cosas que nosotros no hemos visto. Vieron cómo se abrió el mar, vieron cómo el mar tragó al ejército de Faraón, tomaron agua donde no había agua y comieron donde no había comida. Y cuando el Señor prueba, así como Pablo aquí dice, para probar sus corazones de la iglesia de Corintio, cuando Dios prueba el corazón también de estos judíos, hasta dónde tenían presente el poder de Dios, porque vieron plagas, 1000 cosas, ¿cierto? Cuando se presenta el maná, lo que dice Pablo acá, el que sacó más no tuvo más y el que sacó menos no tuvo menos. ¿Se acuerdan ustedes cuando se dan las instrucciones? Va en este maná, este pan del cielo, y tomarán ustedes lo que necesiten por familia. El que puso oído y comprendió que si Dios abrió el mar, Dios pasó las plagas, llegaba a un lugar donde no había agua, aguas amargas, y el Señor produjo un árbol y esta agua se pusieron más dulce. Ellos dijeron, si tengo que tomar para mi familia, que somos 4, tomaré la porción de 4. Porque Dios proveerá. Mañana Dios proveerá de nuevo. Tomo mis 4 porciones. Pero aquel que no creía nada, a pesar de todas las maravillas que Dios hizo, y que muchos de ellos quedaron postrados en el desierto por causa de su incredulidad, ¿qué hicieron? Somos 4, pero voy a tomar para 8, para tener más. Y eso no le valió, porque eso más que sacó se pudrió. ¿Dónde estaba la confianza? ¿Estaba puesta en esa palabra de Dios? ¿Que Él lo iba a sostener? Y ahí se pesan los corazones, por hermano. El que cree hace lo que Dios pide. El que no cree va a tratar de arrasar con todo lo que pueda. Qué importante como Pablo presenta en este capítulo el sentir de Cristo, que no lo estaban entendiendo a cabalidad los de Corinto. Recuerden que venían con sus pensamientos muy torcidos a pesar de haber recibido una fe y un evangelio claro, pero se distorsionaron. Pablo lo está volviendo a ordenar. ¿Tienes algún comentario de este capítulo? Sí, estaba releyendo este capítulo, que uno siempre encuentra cosas que lo van a edificar, ¿eh? La palabra de Dios es tan enorme que
siempre nos sorprende. Este capítulo lo leemos mañana y vamos a encontrar otras cosas más, porque no se agota, es inagotable la palabra. Solamente quería, del primer versículo, segundo, decir que hay necesidades en las iglesias desde siempre. O sea que, porque sean iglesias que están partiendo, que los apóstoles están vivos, como haber sido escuchar a un Pablo, y hay necesidades. Siempre la iglesia ha tenido necesidades y tendrá necesidades de distintos tipos. Aquí hay un caso, eso es lo primero. Lo otro, me da cuenta de que Dios suple estas necesidades, ustedes ya lo han dicho, y usa medios. En este caso fueron las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios operó a través de un medio que fueron las iglesias. Y la iglesia es lo más grande que Dios tiene en este mundo. Y Dios opera a través de la iglesia y da gracia a través de la iglesia. O sea, no es Dios que baja un ángel, sino que sucede a través de, no una iglesia, sino que parece que varias iglesias, usa como plural, varias iglesias. Y lo tercero es que muchas veces las iglesias que dan, o las personas que dan en medio de tribulaciones. O sea, la ecuación sería, si doy me va a ir bien, o doy porque me va bien, ninguna de las anteriores. Ni dar porque me va bien, ni dar para que me vaya bien. Es dar porque así es Dios. Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. El mismo modelo, ¿no? Entonces, nos estamos desprendiendo, así como Él se desprendió de toda su legítima gloria y vino a este mundo, es lo mismo. Seguirlo entregando lo que esté en nuestra fuerza y, como dice ahí, más que su fuerza. Es completamente contracultural lo que dice acá, porque va contra todo entendimiento de cuál es el contexto de ayudar. Yo ahora estaba viendo un poquito la Teletón, agarré algo, y es como la negación de esto mismo. O sea, todos tratando de sacar provecho. No estoy en contra, porque igual es noble. Pero lo normal del mundo es no entender esto. Entonces, recordarlo a nuestra carne va contra el mundo, va contra la carne y va contra el diablo. Esto es el evangelio puro, llevado a nuestros corazones y dándonos la oportunidad de poder aportar. Y recibir también. Eso. Bien, gracias Jefferson por tu comentario. Y ahora voy a dejar a Alex. Gracias, hermano. Qué gran capítulo y qué buenos comentarios, hermano. Me edifico en gran manera, hermano, y comparto plenamente lo que hasta aquí se ha venido diciendo. Yo espero poder complementar algunas cositas también al respecto que me han llamado mucho la atención. Miren, hermanos, qué gran capítulo en que el apóstol Pablo se explaya sobre la ofrenda y no sobre el diezmo. Y no estoy aprovechándome para sacar el diezmo, sino que lejos el concepto de ofrenda incorpora en mayor medida el sentir de Cristo. ¿Cómo utiliza la ofrenda para edificar a los hermanos? Y qué corto, hermanos, qué corto se queda cuando el tema de la ofrenda se reduce solo a dinero. Nuestro Señor Jesucristo se entregó como una ofrenda. Él no entregó un saco de dinero a Dios. Él, su vida, fue una ofrenda. Por lo tanto, aprendemos que la ofrenda lejos es más significativa en este sentido, de graficar el sentir de Cristo. Miren, el apóstol Pablo, que es maestro de la fe, doctor, como él se describe también, no podemos este capítulo separarlo del discurso que parte en el capítulo 1 y que parte en la primera carta incluso. Ya vimos esta iglesia que tropezaba, ¿cierto?, peligrosamente, y luego Pablo toma carta en el asunto y los amonesta duramente. Y vimos en los capítulos anteriores de esta carta cómo él les abría su corazón y les decía que le pesó un poco amonestarlos porque él, como una especie de nodriza, no quiere estorbar, ni increpar, ni que ninguno se vaya por una palabra demasiado dura, pero en este caso se gloriaba porque la amonestación fue para vida. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Entonces empezaron a verse los frutos de esta iglesia que estaba siendo nuevamente vuelta a establecer, digamos, la fe que se estaba perdiendo de horizonte. Y aquí tenemos, hermanos, en el versículo 1, como Pablo siempre lo ha venido haciendo, un llamado a la santidad. Esto de la ofrenda es un llamado a la santificación. Pero, hermanos, nunca el apóstol Pablo, nunca llamó a la santificación si antes no establece ese llamado en el fundamento que es el Evangelio. Y lo hace de muchas maneras. En Romanos dice, os ruego por las misericordias de Dios que hagáis esto. Esa misericordia de Dios, ya entendimos y lo hablamos alguna vez, es el Evangelio. Si alguien entendió las misericordias de Dios, entonces va a proceder a obedecerle a Dios, para agradarle. Y aquí vemos lo mismo, hermanos.
En el capítulo anterior, el 7 de Segunda de Corintios, tenemos esto. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esas promesas a las que está aludiendo nos vienen por el Evangelio. Son las grandísimas promesas que nos son dadas en Cristo. O sea, el que entendió el Evangelio y todo lo que significó, entonces va a proceder a limpiarse, va a proceder a perfeccionar la santidad del temor de Dios, que fue lo que hablamos la vez anterior. Entonces lo que Pablo hace aquí, hermano, maravillosamente, baja a terreno de lo práctico esta doctrina. Perfeccionemos la santidad en el temor de Dios, de una forma concreta, siendo dadivosos en la ofrenda a los santos que se está reuniendo. Ese es el punto. Este es el flujo natural de este discurso, hermanos. Él había recibido la visita de su colaborador Tito, que lo tenía vigilando esta iglesia, colaborando, siendo su ayudante presencial en esa iglesia. Y Tito le había traído buenas noticias de cómo caminaban ahora estos hermanos en el Señor, y por eso se atreve a pedirles que abunden también en esta gracia. Pero hermanos, él, que encarna muy bien el amor de Cristo, porque así vivió Pablo, no usa de su autoridad, más adelante lo dice, sino que, hermanos, la ofrenda esta, por ya 2 años se está reuniendo, es darle ocasión a estos hermanos a que sigan mostrando que realmente han recibido la amonestación y caminan bien. El hacerlos participar en esta ofrenda es darle la ocasión de que muestren su elección. En el libro de los Hechos se menciona el ejemplo de la iglesia de Macedonia, que son varias, las iglesias de Macedonia. Pero Pablo luego también lo comenta en otro de sus escritos, y él dice de que esta iglesia de Macedonia, a pesar de que estaba muy mal económicamente, ellos se entregaron abundantemente. El apóstol Pablo los quería sacar porque sabía que estaba muy mal económicamente, pero ellos rogaron, así que les da la ocasión también de que puedan participar en esto. Hay una cosa importante. El versículo 3 dice que Pablo fue testigo de que esta iglesia de Macedonia, cómo se comportó. Dice, doy testimonio. Primero, no está contando algo que alguien le dijo. Doy testimonio que han dado con agrado, alegremente como debe ser. Y eso es uno de los requisitos de que la ofrenda deba ser con agrado, no por obligación ni por necesidad, con alegría. Entonces, él dio testimonio de que dieron con agrado, de que no solamente conforme a sus fuerzas, sino más allá de sus fuerzas, la milla extra. Otra cosa, fue testigo de que, versículo 4, le rogaron, esta iglesia de Macedonia, les rogaron, hermanos, déjenos participar. Y la palabra que usan, consideraron un privilegio de participar en esta gracia, o en este servicio a los santos. Y Pablo es testigo ocular, de primera mano, de que no dieron como esperaba, una oferta sencilla, ¿cierto? No. Y aquí está la frase, ¿por qué ellos actuaron así, hermanos? Porque se dieron primeramente al Señor y luego a la ofrenda que nosotros estamos pidiendo. Ahí está la clave, hermanos. Se entregaron al Señor en cuerpo y alma, le creyeron, le obedecieron, le amaron, comprendieron el Evangelio, amaron a Cristo, y el amor a Cristo les constriñó. No pudieron evitar dar, y dar lo máximo que podían, porque Cristo así se empobreció para hacernos ricos. Miren, hermano, esto es tremendo. Realmente podríamos estar meditando mucho tiempo en esto. Ellos se dieron entonces así porque comprendieron el Evangelio y lo amaron. Acuérdense usted, el que mucho se le perdonó, mucho amó. Ahí está la clave, hermanos. Amar al Señor y luego lo otro va a fluir espontáneamente. Las promesas que nos son dadas en Cristo Jesús, entonces limpiémonos y perfeccionemos la santidad del temor de Dios, como dice. Sé que se hace abuso de esto en muchas iglesias, porque no entienden el fundamento. Todo se reduce finalmente a un tema de dinero, que nos lo estamos soslayando. Es necesario también el dinero, pero no es lo único ni lo principal. Aquí está diciendo que ellos se entregaron primero, se ofrendaron sus vidas y luego procedieron su fe mostrarse perfecta por sus obras. ¿Se da cuenta cómo vamos uniendo? ¿Qué ocasión se pierde en las iglesias de hablar del Evangelio y del sentir de Cristo cuando hay que hablar de las ofrendas, del diezmo y todo eso? ¿Cómo se pierden el hablar del Evangelio cuando hay un problema de ofrendar? Y entiendo en el sentido amplio, no solamente dinero. Y luego entonces les pide que esta iglesia abunde también en esta gracia. Tal como Macedonia lo hizo, los convida a que esta iglesia de Corinto también sea abundante
en esta gracia de dar. Se sigan perfeccionando en la santidad del temor. No pierdan de vista jamás las maravillosas promesas del Señor. Eso lo va a hacer todo más fácil. Y miren la humildad de Pablo, pudiendo ordenarles, versículo 8, en virtud de la autoridad apostólica de que Dios lo levantó precisamente para ser apóstol a los gentiles, prefiere darle ocasión. En otra parte dice, prefiero rogarles, os ruego. Me acuerdo que Filemón, yo pudiendo ordenarte, te ruego, recíbelo, como Cristo te recibió a ti. Entonces, les da ocasión con esta ofrenda para que muestren la sinceridad de su amor, ¿entienden? Sería la prueba final de que están caminando bien. ¿Con qué tranquilidad que haría Pablo? Dios hace lo mismo, nuestro Señor Jesucristo hace lo mismo. Y les recuerda el Evangelio, pero lo particulariza para que no piensen que es algo etéreo. Les dice, por amor a vosotros, Cristo se despojó, ¿no es cierto? Podría haber dicho, por todos, pero por vosotros, por ustedes lo hizo. Y en el 10 da su consejo, hermanos. Que el apóstol Pablo dé un consejo no es menor tampoco. Uno dice, no, pero esto es consejo de Pablo. Pero es el consejo de una persona madura en la fe, con un conocimiento profundo de la palabra del Señor. Uno que ha visto misterios que le han sido prohibidos, incluso muchos de ellos comentar. Pero sí comentó lo que era necesario para nosotros. Así que no despreciemos tampoco el consejo de Pablo. Él dice, esto es algo conveniente para ustedes. ¿Se da cuenta? No es por un mandamiento directo del Señor, pero en su sabiduría, en su madurez, entiende que el que ellos procedan así, que abunden en esta ofrenda, es algo que les conviene a ustedes, porque así afirmarán su elección, ¿entienden? Redundará en un fruto para ellos. Ellos habían manifestado deseo de colaborar el año anterior, pero ahora dicen, termínenlo. Y esto es importante también porque dice el 12, la voluntad dispuesta será acepta por lo que tiene y no por lo que no tiene. Y esto es lo mismo que dice Santiago. ¿De qué sirve decirle a alguien que Dios te ayude o tengo ganas de ayudar, pero no le dais nada para ayudarlo? No sirve de nada. Así que lo está incentivando, ¿no es cierto? Hermano José algo rozó. Yo sé que los términos vienen cargados muchas veces de otros significados, pero aquí los redimimos, hermanos. Hay una igualdad que Dios promueve en sus hijos y su gracia es multiforme. Él tomó de Éxodo 16-18 el tema del maná. Dice, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Dios les dio a todos lo necesario. Él provoca una igualdad entre sus hijos, pero no conforme al mundo, hermano, no malamente el pie, estamos redimiendo esta palabra. Y el apóstol Pablo tomó del Antiguo Testamento y también nos enseñó desde allí. En el fondo le está diciendo que los corintios fueron bendecidos por los emisarios, por los apóstoles que venían de Jerusalén a ellos. Y ahora bendíganlo ustedes a ellos. Cómo Dios utiliza las iglesias para su obra. Ahí se distribuyen para que a ninguno les falte. Luego habla mucho a Tito, ¿cierto? Él es un ejemplo de querer coronado con el hacer, porque él deseó estar con ellos, ¿cierto? Y promover esta ofrenda, y también lo hizo en forma voluntariamente. Y esto le da gracias a Dios, porque él provoca estas cosas. Y luego, hermanos, se habla de que junto a Tito, el apóstol Pablo envió un hermano que no lo nombra, yo por lo menos no sé quién será, pero es una persona que las iglesias reconocen como honesto para llevar también este donativo. Y luego en el 20, la preocupación de Pablo por la transparencia de estas cosas santas. Una ofrenda es una cosa santa porque es promovida por el mismo Dios en los corazones de las personas para beneficiar al resto de los hermanos de Cristo. Así que no se puede abusar de esto. Acuérdense ustedes cuando vimos Éxodo, cómo para construir el tabernáculo Dios movió los corazones de Israel y dieron abundantemente. Incluso tuvieron que decirle, alto, alto, ya tenemos lo suficiente. Nadie se quiso aprovechar por la abundancia que llegan los recursos. Si hubo un momento bueno en Israel, fue ese momento. Ellos dieron tal como la ofrenda, voluntariamente, con alegría, sin medirse. Pero aquí está lo importante. No por eso se aprovecharon, sino que cuando se recolectó lo necesario, les dijeron, listo hermano, tenemos lo suficiente. Y es más, Moisés puso a levitas, por orden de Dios, a que hicieran las cuentas para que fuera claro el oro que se había entregado, la plata que se había entregado y todas las cosas, y no haya malas sospechas. Pablo también hay que estar preocupado de la transparencia, para evitar malas sospechas, para hacer todo honradamente, no solo delante de Dios, que es lo más importante, sino delante de los hombres, porque con nuestro actuar adornamos la doctrina o traemos vituperio sobre la doctrina, y el dinero es la raíz de todos los males. Y Satanás sabe muy bien dónde mover la tecla para tratar de derribar la obra de Dios. En el 24, Pablo hace un llamado a recibir a estos colaboradores
Tito, más persona que no se conoce el nombre, y otros que acompañan, que lo reciban como a él. Pablo no puede ir, pero incluso se ofrece, si fuera necesario también iría. Mientras tanto dice, recíbanlo como a él, que no los defrauden, porque Pablo se había gloriado de que esta iglesia caminaba bien. Así que no los defrauden, sean dadivosos también, háganle caso, obedézcanle como a Pablo, porque tienen toda su confianza. Qué gran capítulo, cómo aterriza la doctrina del sentir de Cristo, que es el Evangelio, el norte hacia donde debemos nosotros conducir nuestras vidas, en esta ofrenda. Y se toma astutamente de esta ocasión para no ordenarles, sino provocar en ellos, si han creído el Evangelio, que entonces se entreguen a Dios primero y luego entreguen esta ofrenda. Qué diferente a lo que muchas veces escuchamos nosotros respecto a estos temas. Insisto, no está hablando solamente de dinero, en este caso es una ofrenda de dinero, pero hermanos, la ofrenda es mucho más que eso, es una vida. Usted puede ofrendar su tiempo, su dinero, claro, su vida completa. Así que el diezmo es un tanto legalista porque le pone un límite. Con la ofrenda usted puede superar la milla extra y cuanta usted quiera, en forma abundante. Pero esto solamente porque entendieron las misericordias de Dios o las promesas, que en el fondo es el fundamento. Hermano, eso solamente quería yo decir para finalizar. Bien, gracias, hermano Alex, por su comentario. No sé si alguno de ustedes quedó algo en el tintero, lo quieren decir. Dejo este pequeño espacio. Oscar. Hermano, sí, mira, me parece que el mismo espíritu lo tiene Juan en la primera carta, en el capítulo 3. Él habla de una forma muy similar a lo que hace Pablo, porque dice en el versículo 16 al 18, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros, hablando de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, no solamente la ofrenda económica, sino poner la vida a disposición de los hermanos, por el hecho de haber conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros, se dio por entero Él. Y luego en el verso 17 dice, mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, imagínate, ¿cómo está el amor de Dios en él? Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Es como lo que dice Santiago también, lo mismo que ustedes citaron, acerca de cuando uno le dice, bueno, pucha, vayan y caliéntense y llénense, aliméntense, pero no les dais nada, te vayan puras palabras. Veo que tienen el mismo espíritu, se comparten toda la escritura. Gracias, hermano. Así es, pues, hermano, una misma fe, un mismo Padre, el mismo Evangelio. Entonces, cuando Cristo nos dice que el que ama a padre o madre, o a hijo o a hija, más que a Él, no es digno de Él por Él mismo, porque Él entregó su vida. Entonces, nosotros también debemos estar dispuestos a entregar nuestra propia vida por causa de Jesucristo. Bien, hermano, con esto vamos a ir cerrando esta conversación.